Vamos, gracias. Vamos a empezar. Eh, si se ve el poder de la influencia, necesitamos, Sí, gracias. Esta clase, hermanos, quiero comentar que está basada en un libro que se llama Discipular, basado en este libro de Mark Dever, de la serie de libros Marx, en el volumen 9, Discipulando Iglesias Sanas. Me encontré con este libro, bueno, Mark, de nuestro hermano Mark de Saltillo, nos lo recomendó y está increíble esta parte porque habla justamente de la influencia que necesitamos tener unos a otros. Y para influenciar, obviamente, pues, hemos sido todos los que estamos aquí porque hemos recibido la influencia del Señor, ¿verdad? Dios tiene atributos, los atributos de nuestro Dios. El autor lo comenta que lo divide en incomunicables y comunicables, los atributos, ¿no? Los incomunicables son atributos que no podemos adquirir de Dios, que no se, no los, no, Él no los puede compartir porque es demasiado grande Dios, ¿no? Que es algunos de ellos es la omnipresencia, la omnisciencia, ¿verdad? Todo lo sabe, todo lo puede. Nosotros somos limitados, nunca alcanzaremos esto, ¿verdad? Él es inmutable, Él no cambia. Nosotros sí cambiamos, Él no cambia. Entonces, esos son los atributos que no nos puede comunicar el Señor. Sin embargo, si hay atributos que Él nos puede comunicar, los comunicables, los atributos de Dios que son comunicables, es el amor, es la santidad, por ejemplo, ¿no? Podemos aprender a amar. Obviamente no como Él, no alcanzaremos su nivel, pero sí podemos aprender de Él. Sí nos los puede compartir ese amor. Podemos también crecer en santidad hacia Él, en misericordia, por ejemplo, y otros atributos que nosotros podemos absorber. Entonces, dentro de estos atributos, hermanos, justamente nosotros podemos ser influenciados por Dios, ¿verdad? Nosotros recibimos ese alimento y podemos imitarlo hasta donde nosotros queramos, porque acuérdate que tenemos libre albedrío. Entonces, qué bueno es poder ser más como Dios, ¿no? ¿Te parece? Amar más, ser más santo, tener atributos como misericordia, compasión, etcétera, y podemos crecer. Ahora, somos personas que cambian, nosotros somos cambiables. Dios no cambia, Dios es inmutable, es decir, que no cambia, que es el mismo desde la creación, siempre ha sido el mismo desde la eternidad y hacia la eternidad. Dios va a ser siempre el mismo. Sin embargo, nosotros no, nosotros sí cambiamos, ¿no? Quizá pienses en tu esposo, en tu hijo, dices, este no va a cambiar nunca, ¿no? Y a veces expresamos cosas así, pero en realidad, sí, siendo profundos, todos cambiamos, todos somos, podemos cambiar para bien o para mal, ¿verdad? Pero cambiamos, podemos cambiar. Y vivimos, aún pensando que vivimos en un mundo difícil, un mundo lleno de problemas espirituales. La Biblia nos da esperanza, mucha esperanza, y teniendo ese Dios tan poderoso que tenemos, claro que podemos hacerlo, claro que podemos cambiar. En esta escritura de Primera de Pedro 4, versículo 4 dice, no es de extrañarse que sus amigos de la vieja vida se sorprendan de que ustedes ya no participan en las cosas destructivas y descontroladas que ellos hacen. Por eso los calumnian. Y aquí hay una demostración que, hablando el apóstol Pedro, diciendo, antes llevaba una vida mala, ¿verdad? Y ahora han cambiado, o sea, están diciendo y no, ya no participan en las cosas destructivas. Quiere decir que antes participaban, ya no lo hacen, han cambiado, hay manera, o sea, hay esperanza. Gente cambió hace 2000 años, gente cambió hace 3000 años, gente sigue cambiando. Hoy, si tú tomas decisiones, cambias, ¿verdad? O tal, quizá ya las has tomado y has cambiado. En otra escritura, en Romanos 12:2, dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios les transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Y aquí otra vez. Es un ánimo del apóstol Pablo diciendo, hey, no imiten las conductas, es decir, pueden cambiar, ¿no? Es un ánimo, pueden cambiar, dice, más bien dejen que Dios les transforme, que se dejen, que haya un cambio en la manera de pensar, o sea, todo esto son justamente
verbos, o sea, que pueden cambiar, ¿no? Pueden, no imitar, puedes transformarte, puedes cambiar tu manera de pensar, son cosas que podemos cambiar. Entonces, las personas podemos dejar de esforzarnos y también cambiamos negativamente, pero también lo hacemos, ¿verdad? Entonces, las personas, a diferencia de Dios, somos cambiantes, pero obviamente Dios lo sabe y podemos evolucionar, podemos cambiar positivamente, podemos cambiar hacia el Señor. Por eso Jesús vino, por eso Dios se hizo un ser humano, para, porque Él tenía la esperanza de que su creación pudiese cambiar, que muchos, tal vez no todos, pero que hubiese ese cambio. Y Jesús ha luchado cuántos años, yo puedo pensar cuánto Dios ha hecho desde siglos y siglos y siempre está trabajando para que el hombre cambie y para que el hombre vuelva a él. Y nosotros, yo a veces me siento cansado tan rápido, digo, bueno, qué rápido me canso, ya no quiero y de repente yo mismo cambio negativamente. Pero Dios todavía tiene paciencia para que cambiemos positivamente. ¿Y por qué estamos hablando de cambios? Porque si hay cambios, si las personas pueden cambiar, entonces, ¿por qué cambian? Pues porque son influenciables, ¿no? Porque podemos influenciar a otros y podemos ser influenciados, justamente, ¿no? Que es precisamente el tema de la clase, el poder de la influencia. Todos ejercemos influencia y somos influenciables. Todos podemos influenciarnos y también podemos influenciar. En Lucas 6:40 dice, los alumnos no son superiores a su maestro, pero el alumno que complete su entrenamiento se volverá como su maestro. Entonces, si nosotros reflexionamos en esto, esto en nuestra vida es muy cierto, aún antes de ser cristianos. Yo recibí la influencia de mi padre. Mi padre influenció mucho en mi manera de ser, en mi carácter. Entonces yo tengo mucha influencia de mi papá, ¿no? Seguramente tú tienes la influencia también de tu familia, todos somos influenciables en la sociedad donde vivimos. Mis hijas han recibido la influencia mía, ¿no? Y de su mamá, porque el entorno de la casa hace influencia, ¿verdad? Entonces, cuando dice aquí complete su entrenamiento, cuando dice complete su entrenamiento, pienso en el tiempo, pienso en que hay, que para que alguien complete su entrenamiento, pues obviamente lleva tiempo, ¿no? Aquel que se entrena para competir en una carrera, en algo, una competencia, se lleva hasta años para entrenarse. Y aquí habla pues dice, pero el alumno que complete su entrenamiento se volverá como su maestro. ¿Qué quiere decir? Que mucho tiempo estando en un ambiente o mucho tiempo haciendo lo mismo, mucho tiempo en contacto con ese maestro, ¿verdad? Con ese maestro. Y no importa de quién se trate, nosotros, el entorno, los padres, los maestros, los amigos, estando mucho tiempo en un ambiente, recibimos esa influencia constantemente y obviamente y gracias a esa influencia hay cambios que el entorno, nos estamos absorbiendo el entorno, ¿verdad? Yo tengo en Tepic 20 años, mi familia y yo llegamos aquí en el 2004, ya estamos en el 2024, qué rápido se pasó el tiempo, 20 años, y si bien de repente no me encantan los mariscos, ¿verdad? Pero sí hemos adoptado mucho de la cultura de aquí de Tepic. O sea, de repente ya se me hace lejos ir al centro, por ejemplo, ¿no? Imagínate, yo vivía en Ciudad de México viajando 2, 3 horas a donde sea. Cuando éramos, antes de venir para acá, nuestras niñas estaban pequeñas, hemos comentado mucho aquí a los hermanos y a veces hasta 3 horas mi esposa hacía de la casa a la reunión de miércoles. Imagínate, tenía que salir a las 5 de la tarde para llegar 7:30 y a veces llegaba tarde, ¿no? Con las dos niñas corriendo con la pañalera. Y yo de repente, pues por mi trabajo no podía ir por ella, o la alcanzaba en el metro, hacíamos todo un show, pero llegábamos a las reuniones. Y aquí yo digo, wow, cuánto me he acostumbrado que de repente me da flojera ir al centro, ¿no? Que están a 10 minutos de mi casa. Entonces, claro que absorbemos todo eso, ¿no? La comida también, ¿no? Me ha gustado más la comida de aquí. Te repito, no soy mucho adepto a los mariscos, pero por ejemplo, las tostadas, esas tostadas que a mí no me gustaban, ahora ya me gustan esas tostadas raspadas. Y bueno, en fin, ¿cuánta influencia podemos recibir de estar en un lugar o estar conviviendo con personas que están influenciando, que está de alguna manera están
estoy absorbiendo de esa gente o de ese ambiente. Entonces, eh, lo cierto y de repente, aunque no queramos, porque a veces nos oponemos al cambio, a veces no queremos, pues por ignorancia, simplemente más falta de visión o lo que tú quieras, nos podemos conscientemente oponer, pero estamos influenciados. De todas maneras, terminamos siendo como alguien más, terminamos siendo como otras personas en muchas áreas de nuestra vida. La pregunta es si estamos de ese alguien que estamos aprendiendo, ahora que somos cristianos, es Jesús, ¿no? Esa es la buena pregunta. Dice una escritura aquí en 1 Corintios 15:33: no se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Entonces, obviamente, con quien más estés, es lo que vas a hacer. O sea, entre más estés en ese ambiente, más vas a absorber ese dicho ambiente. Entonces, por eso muchos de repente nos distraemos, hermanos. Por eso muchos no hemos logrado profundizar en nuestra relación con Dios. Y entonces, por más que de repente una clase nos pueda inspirar o alguien que de repente viene a predicar de otros lados y puede animarnos, si nosotros no estamos mucho en nuestra relación con Dios, estamos con Él o estamos buscando impregnarnos, empaparnos, llenarnos de quien mejor puede influenciarnos, pues vamos a terminar como todas otras las personas, ¿verdad? Y entonces vamos a dejar influenciarnos el ambiente y obviamente vamos a influenciar de una manera no tan positiva, ¿verdad? Un padre ausente influye a sus hijos aún en su ausencia. Qué tremendo es esto, ¿no? Un padre ausente influye mucho en sus hijos, exacto, sin estar obviamente de una manera negativa. El carácter, la amargura, todo lo que uno es en casa, lo que uno puede proveer a sus hijos, obviamente pues lo provee de quien más tiene en el corazón, de lo que estás allí. Entonces, hermanos, qué tan importante, en medio, como hablábamos al principio, estamos en un desierto, estamos en la figura de sus 40 años antes de llegar a la tierra prometida. Y recuerda que en ese desierto muchos no alcanzaron, o la mayoría más bien, perdón, no alcanzó a llegar a la tierra prometida. Solamente Josué y Caleb llegaron. ¿Y cuántas generaciones? Toda una generación se perdió, 40 años. ¿Por qué? Porque no aceptaron la influencia del Señor. Y nosotros aquí en la tierra, hermanos, estamos viniendo a este tipo de reuniones y a lo mejor dices, ya me cansé de estar los martes, ¿no? O ya los miércoles, o X. Antes nos reuníamos en el salón entre semana y ahora las reuniones también han bajado mucho de manera presencial. Por muchas razones, obviamente la situación les ha cambiado, pero hermanos, necesitamos ser influenciados por Dios más que por el ambiente donde vivimos. Sin embargo, a veces no lo comprendemos a cabalidad. Entonces, si estamos hablando de que somos personas que cambian, que podemos ser personas que somos influenciables, también tenemos que recordar que podemos influenciar. Entonces, la pregunta es cómo vamos a influenciar, de qué manera vamos a contrarrestar precisamente esta cultura y estas cosas. Si estamos hablando de un taller de consejería, si ya vimos que es necesaria la consejería, si ya vimos que tenemos la Biblia como base de la consejería, si ya vimos que hay características de la consejería como el amor o la gracia, la espiritualidad, tenemos que entender, o sea, el ser influencia es una responsabilidad. Yo creo que Jesús, cuando Dios se hizo hombre, o sea, como ser perfecto, él tomó la responsabilidad como un ser humano. Estamos viendo la serie esta Chosen, mi esposa y yo estamos fascinados con esta serie. Estamos en la segunda temporada y ahí te la recomiendo si no la has visto. De verdad que vemos conversaciones, a un Jesús muy, muy aterrizados, es decir, muy a la práctica, como te conecta con cosas, sentimientos que podemos estar teniendo. Y vemos a un Jesús responsable, y obviamente no es por la serie, sino es por la Biblia, ¿no? Por lo que sabemos como él tomó responsabilidad desde el principio de lo que iba a hacer. Entonces, eso aquí en Tepic nos lo recordaron mucho la semana pasada, tomar responsabilidad. La influenciar es una responsabilidad. Tener el Espíritu Santo de Dios es una responsabilidad porque ¿quién tenemos en el corazón? Tenemos a Dios.
Imagínate, o sea, cómo lo estamos tratando, ¿verdad? Y él lo que quiere es que influenciemos. Entonces, ¿cómo vamos a influenciar? ¿Cómo usaremos nuestra influencia? Primero, tenemos lo más increíble, ¿no? O sea, creo que podemos decir, es que no, esto es imposible, porque si yo mismo no puedo cambiar, ¿cómo voy a cambiar a otros? Pero por algo Dios nos dio el Espíritu Santo, es lo más importante. Dice en Romanos 8, 14 y 15, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo, en cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. Qué escritura tan preciosa, porque dice aquí, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. O sea, que si tú aceptas la guianza, la influencia del Espíritu que ya te dio, para que crezcas en Él, que cada vez tu espíritu esté más conectado con Él, pues te vas a transformar como Él. O sea, cada vez va a ser más fácil. Esto es un entrenamiento, hermanos. Entendamos. Al principio, cuando sales a correr y nunca has corrido, pues obviamente te van a doler las piernas, va a ser difícil. No vas a correr tal vez mucho, pero si tú entiendes que es saludable, si entiendes que lo necesitas, si tú entiendes que lo increíble que puede ser el hacer ejercicio, pues lo haces, ¿no? Por salud, por todo lo que tú quieras. Imagínate el Espíritu de Dios. Estar con Él, a lo mejor de repente sí implica un reto, sí. ¿Cuántas veces asistimos a las noches de oración? Si hay fiesta, está llena la casa, ¿verdad? Pero si hay una noche de oración, uno o dos llegan. Pero en la oportunidad de estar en el Espíritu de Dios o con Dios es increíble. Entonces, porque hemos decidido o decidimos ser influenciados por Él. Es lo primero. Obviamente, hermanos, todo lo que implica la integridad, la santidad. Entonces, si yo quiero influenciar a alguien y yo tengo que estar con, o sea, Dios tiene que estar conmigo. Yo no puedo influenciar a la iglesia. Qué responsabilidad tan enorme ser ministro. Y yo me he equivocado muchísimas veces, ¿no? Y mi carácter no es el mejor y un montón de cosas. Pero yo sé que si es con Dios, entonces me siento tranquilo porque Él es el que va a hacer las cosas, no yo. Él las va a hacer en mí. Y entonces yo entiendo que yo no puedo tampoco despegarme del piso ni creer que soy yo, pero yo puedo ver cómo Dios trabaja y entonces eso me da fe, porque por muy mal que estén las cosas, yo puedo influenciar, porque es Dios el que está dirigiendo su iglesia, es Dios el que dirige mi vida, es Dios el que dirige mi familia, mi matrimonio, a mi hija, a mis hijas, o sea, Dios es el que hace las cosas. Y ayer platicábamos, mi esposa, mi hija y yo, y hablábamos justamente cómo el Señor nos ha traído, cómo el Señor nos ha cuidado, a pesar de que nosotros no estamos en la mejor forma, momentos que no han sido los mejores, pero Dios siempre ha estado allí. Entonces el Espíritu Santo es primordial, crucial, si nosotros queremos realmente influenciar de una manera buena para otros. Y por eso el discipulado es tan importante, porque podemos ayudar a otros a que puedan estar cerca de Dios y también ser influenciados por el Espíritu y ayudar y a su vez como una cadena de favores, ¿no? En Filipenses 2:13 dice, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Fíjate, Dios trabaja en ustedes, Él es el que da el deseo, Él es el que hace que nosotros queramos hacer las cosas y el poder. Hermanos, no sigamos peleando con nuestras fuerzas. Dependemos demasiado a veces de nuestras emociones. Si tenemos ganas, vamos. Si no tenemos ganas, no vamos. No, no, o sea, si estamos cerca de Dios, Él hará. Él nos hace disciplinados, Él nos hace con convicción. Él es el que permite que podamos querer como hacer, ¿verdad? Ni siquiera eso podemos atribuirnos a nosotros. Él es el que produce esas ganas, ese corazón. Gracias a Dios. Y es como el ejercicio, cuando ya tienes un buen tiempo de ejercitarte, 1 o 2 años, ya de repente empiezas a entrar competencias, ahora sí ya me la aviento, ¿no? Y te avientas y te inscribes, ¿y qué tal que estás ganas? O sea, porque ya estás entrenado, porque incluso ya el cuerpo pide el ejercicio, porque así es el Espíritu de Dios, cuando estamos cerca de Dios y estamos, no por no lo que hacemos nosotros, sino porque Dios nos bendice solamente por el querer, por la actitud. Y entonces, obviamente, nuestra influencia va a ser poderosa, va a ser fuerte, porque estamos
usando el Espíritu de Dios para influenciar a otras personas. Y hermanos, eso en nuestras iglesias, ¿cómo lo necesitamos? Necesitamos el Espíritu para realmente cambiar. Criticamos demasiado a veces, señalamos, nos desanima ver hermanos desanimados, pero pues nosotros no podemos hacer nada. O sea, es Dios el que lo va a hacer, pero yo debo estar de rodillas, yo debo estar cerca de Él, yo debo estar saboreando su palabra y debo estar amando a los hermanos. Debo estar justamente por eso es la siguiente, que es la amistad. ¿Cómo podemos, usaremos nuestra influencia? Pues amando, ¿no? Ya lo habíamos hablado en la característica, perdón, del amor. Dice aquí en Juan 15:13, no hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. Qué increíble, hermanos, porque si no hay amistad, será difícil que busques a alguien. Porque, imagínate que tu hijo, tu hija, se quede de repente desaparezca, Dios no lo quiera. Es horrible. Eso sería un horrible sentimiento. Esto tú buscas, lo buscas. Y si sabes que está por allá, a lo mejor de repente tomó, no sé, se quedó por ahí a medias, pues tú vas y lo buscas, ¿no? Pues es tu hijo, tu hermano, tu hermana, tu papá, o no sé. O sea, lo buscas. Yo he tenido familia que de repente alguna vez un tío se fue a Acapulco y bueno, y nadie, no le dijo nada, nada a nadie. Imagínate, desde el Distrito Federal, de repente se fue a Acapulco y allá lo encontraron. Obviamente, pues la familia fue por él. O sea, el amor es el que mueve las cosas. Y hermanos, de repente a nosotros nos da tanta pereza amar. Y el discipulado está basado en el amor. ¿Te acuerdas que en aquella clase vimos Mateo 24:12? El amor de muchos se enfriará. No permitamos eso. La influencia está basada en el amor. La influencia está basada obviamente en el espíritu. Pero si no podemos amar, si no podemos perdonarnos, si no podemos atendernos, dar un paso adelante hasta el sacrificio, que duela como en el ejercicio, el músculo, si no duele, no sirve, decía un maestro, ¿no? Los entrenadores así dicen, si no duele, no sirve. Lo mismo en la amistad, lo mismo en la influencia. Si no estamos sacrificando, de repente cuando vamos a compartir, de repente, ay, no voy, o ay, no, es que tengo mucho que hacer. No, es un ejercicio, ese ejercicio que yo también a veces me siento duro, me siento, híjole, con cierta traba. ¿Sabes qué? Hace rato fuimos a compartir a la universidad y se siente, o sea, más que la gente obviamente lo necesita, pero también tú lo necesitas. Yo a veces siento, yo lo necesito hablar de otros, a otros de Dios, ¿verdad? O sea, y lo demás Dios da el fruto. Entonces, no hay amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Entonces, si hay amistad, querrás buscar para influenciar. Querrás buscar también, incluso para ser influenciado. Yo quiero aprender más. Y entonces busco a mi discipulador porque yo sé que él me va a ayudar. Y yo quiero influenciar, entonces busco a discípulos, vénganse. O sea, yo quiero influenciar en ustedes. No porque yo sea más o porque, no, sino porque yo quiero atender necesidades. Y hermanos, ojalá esto aquí en este grupo se esté dando una convicción de ayudar y que no quede al olvido este taller, que realmente podamos tomar decisiones para el año que entra. ¿Qué voy a hacer para ayudar? Va a haber planes, ya se van a dar planes y todo, pero encima de todo eso, lo más importante es el corazón de servicio, el ayudar, el amar y el influenciar. Entonces, y una última cosa, ¿verdad? O sea, ya vimos la espiritualidad, necesitamos de Dios, necesitamos del Espíritu Santo para influenciar, es lo más importante. Necesitamos la amistad, necesitamos asegurarnos que amamos a las personas, que nos preocupan las personas, que si un amigo está mal ahí, lejos de quejarme de cómo está y que si está mal, no voy a ir por él porque lo necesita, porque necesita de un amigo que le tienda la mano. Y el testimonio, tan importante, ¿verdad? ¿Cómo usaremos nuestra influencia con el Espíritu de Dios, con la amistad, pero obviamente también el testimonio, ¿verdad? Dice en Juan 15:27, en Juan 15:27 dice, y también ustedes deben dar testimonio de mí, porque han estado conmigo desde el principio de mi ministerio. Qué tan importante, ¿verdad? Jesús hablaba con los discípulos, deben de dar testimonio de mí. ¿Cómo es el mejor testimonio que podemos dar? Pues viviendo, ¿verdad? Como Jesús, viviendo. Dice, porque han estado conmigo desde el principio de mi ministerio. ¿Realmente se nota que estás con Él, que estamos con Él?
Eso es lo que debemos de preguntarnos. ¿Se nota que Jesús está conmigo en este momento, en un momento de crisis, en un momento de prueba? Yo tengo mucho, mucho que cambiar todavía, y medito mucho, yo necesito más, y necesito más de Dios. Mi familia necesita de Dios, la iglesia necesita que yo sea influencia positiva, que yo sea influencia espiritual, pero este mundo que se pierde, que está allá afuera, necesita, necesita testimonio, necesita ejemplos, por eso dice, y también ustedes deben dar testimonio de mí. De la mejor manera de dar testimonio es que pues, tú lo vivas, ¿no? Ya vimos a este niño imitando a su papá, ¿no? Así debe ser, que haya gente amorosa y deseosa de ayudar, de servir, pero también que haya gente humilde, deseosa de aprender. Hermanos, fíjate en que es en doble sentido necesitamos ser influencia. El poder de la influencia espiritual es justamente cuando tú estás deseoso de enseñar, pero también deseoso de aprender. Y yo veo demasiado, a veces yo veo demasiado pretexto y razón para no hacer lo que se les dice, o no hacer lo que yo he estado en esa posición también, y dudando de lo que me dicen, o no, unámonos, se junta, se toma una decisión, apoyemos todos, ayudémonos, qué cosas hay que hacer para que ayudar a los hermanos que están débiles o hermanos que tienen necesidad, de todo tipo de necesidad. Entonces, si estamos queriendo aprender a aconsejar, necesitamos aprender primero de dónde vamos a aprender, pues de Jesús, ¿verdad? De dónde vamos a sacar el poder, pues de su espíritu. Y de dónde vamos a sacar la actitud, pues de nosotros, ¿no? Del corazón, con la intención de amar, con la intención de ayudar y hacer lo que debo hacer, ¿verdad? Ok, hermanos, entonces esa es la clase. Ah, esta es la tarea, esta es la tarea. Preguntemos, ahorita nos vamos a separar en grupos. ¿Qué tan dócil eres para dejarte influenciar en el discipulado? Si quieres anotar esas preguntas o de tomos, déjame, ahorita le voy a sacar una foto aquí porque la otra vez, Ángel también la publicó, gracias Ángel. Las otras tareas ahorita la voy a poner en los grupos. Pero es qué tan dócil eres para dejarte influenciar en el discipulado. Piensa, reflexiona en eso y discutamos ahorita en los grupos. ¿A quién o quiénes estás influyendo? ¿A quién estás influenciando? Eh, Esto es buena pregunta. Yo sí me pregunto a veces, híjole, a veces no soy tan dócil para dejarme influenciar, ¿verdad? Número tres, ¿sientes que has crecido en el Señor? ¿Se nota en tu nivel de influencia? O sea, se nota que otros están recibiendo. Creo que la mejor manera de saber si estamos creciendo en Dios o no, cuando otros están sintiendo esa influencia espiritual, ¿verdad? Y número cuatro, comenta cómo estás creciendo en el Espíritu de Dios, en amistad y en testimonio para dejar huella en otros. Comenta cómo estás creciendo en el Espíritu de Dios, en amistad y en testimonio para dejar huella en otros. Amén, hermanos. Entonces, esa es la tarea. Vamos a separarnos en grupo. ¿Ya lo quitó? Bueno, tomo, lo vamos a mandar a los grupos, pero ya lo voy a quitar. Este, Vamos a armar los grupos, somos 25. Gracias, hermano, por estar. Vamos a